tal, queridos hermanos y hermanas? Me presento una vez más, soy el hermano Anthony Valenzuela. En esta ocasión vamos a estar finalizando con el tema de quién es el Espíritu Santo. Hemos visto a través ya sea de los diferentes estudios y meditaciones que hemos hecho, ya sea lo importante que es el Espíritu Santo, ya sea en nuestras vidas, en este tiempo que se está viviendo, etc. Bien, entonces vamos a orar para que Dios sea dándonos la sabiduría y la inteligencia para poder comprender su palabra. Bien, entonces comencemos. Bueno, antes de orar, por favor, si alguien me ayuda a ya sea inclinando la cabeza o poniéndose de rodillas para poder pedir la bendición de Dios. Bien, entonces oremos. Querido Padre y eterno Dios, que reinas en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú nos das la maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra. Así también te pedimos y te rogamos que tú seas ayudándonos en todo momento para poder discernir tus santas escrituras. También te pedimos y te rogamos que todas aquellas personas que estén viendo y oyendo este video estén junto a tu Santo Espíritu y también a las huestes celestiales. Querido Padre, también te pedimos y te rogamos que tú nos des la sabiduría e inteligencia para así poder defender nuestra fe con mansedumbre y con un escrito está. Dios mío, todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces comencemos. Bien, entonces con respecto al resumen del tema anterior, vimos qué es lo que sucedió en el día del Pentecostés, ya sea que surgió el tema de diferentes idiomas o lenguas, pero antes de eso vino como un viento recio el Espíritu Santo, ojo, en forma de viento, no es que sea viento. Y obviamente también ahí surgieron en sus cabezas estas lenguas de fuego que son muy reconocidas a nivel ya sea de iglesia y en todo el mundo cristiano. También vimos lo que representan algunas palabras, ya sea como vientos, flamas, etcétera, etcétera. Ya sea que en el libro de Ezequiel y en otros libros más de la Biblia son representados por los ángeles. Ahora, Dios opera con una cadena de mando. O sea, Dios es un Dios de orden. Dios no está al azar, ya tú haz esto y si quieres hazlo, si no, no, y tú haz aquello, no. Dios tiene grados, así como por ejemplo, no sé, en el tema militar, ya sea que está el general, después, bueno, no sé si vendrá ser el comandante, están los comandantes, los tenientes, los capitanes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es así como Dios opera su ya sea ejército celestial. Miren, vayamos a Revelaciones o Apocalipsis como aparezca en su traducción de Biblia. Vayamos a Revelaciones capítulo 1 versículo 1 al 3, donde dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel y a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bien, entonces usted también me preguntará, pero hermano, aquí no sale que es el orden de las específicas, pero yo por las puras no destaqué estas palabras. Por ejemplo, dice la revelación de Jesucristo, ya empieza, ya sea en las revelaciones o apocalipsis, dando testimonio y revelando que en todo el libro, en este maravilloso libro profético, es la revelación de Jesús. Ojo, entonces el centro, una vez más, se dice, y lo estamos diciendo por este medio, que el centro de la Biblia, de las profecías, es Jesús. Bien, entonces dice, la revelación de Jesucristo
que Dios le dio. Entonces vemos primero que Dios le dio a Jesús este maravilloso mensaje, sigue diciendo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel de su ángel a su siervo Juan. Entonces Dios tiene un mensaje, Dios se le entrega a Jesús, Jesús se la entrega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se le entrega a sus ángeles, y obviamente los ángeles se le entregan a Juan. Entonces tal vez usted me dirá, pero hermano, aquí no veo el Espíritu Santo. Tranquilo, espere. El Espíritu Santo opera a través, ya sea de los ángeles. Los ángeles no están por las puras, no están ahí creados sin hacer nada de adorno. No, ellos también cumplen una gran labor, ya sea en las profecías o incluso en estos tiempos del fin y también en nuestras vidas diarias. Bien, entonces el don de lenguas, ya sea que a través del Espíritu Santo de los ángeles dio el don de lenguas, no para que la gente pudiera hablar un idioma que la misma gente incluso no entienda, o para que pudieran rodar o brincar en los pasillos de la iglesia o incluso salten de alegría. El Espíritu Santo dio a través de los ángeles, porque los que estaban reunidos allí había gente de todas las naciones que no hablaban el idioma que hablaban los apóstoles. Así es que Dios les dio la capacidad de hablar distintos idiomas de los que estaban presentes allí, para que luego entonces ellos llevaran el mensaje de regreso a sus naciones. Es decir, que el don de lenguas fue dado con fines evangélicos. El don de lengua no fue dado como para que yo hoy pudiera hablar idiomas y yo me haga famoso y todos me presten atención y digan, oh, mire, yo hablo otro idiomas, yo no quiero ser excepto de ustedes o estar fuera de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. El don de lenguas no es para que a usted le presten atención. No es para que usted diga, ay, miren, yo tengo el Espíritu Santo, miren, oh, hola, préstenme atención. No, ese no es el fin. Así es que por favor, maneje bien ese tema. Miren, vayamos a Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, donde dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, un romano, un pagano, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y esto mismo le está diciendo el soldado a Jesús. Sigue diciendo, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces tal vez usted me dirá, hermano, ¿sabe que aquí no entiendo? O sea, aquí me perdí, no entiendo tal vez qué tiene que ver este testimonio sea de fe, o con el tema del Espíritu Santo, el trabajo de los ángeles. Bien. El mismo centurión comprendía y sabía, a pesar de ser pagano, ojo, a pesar de ser pagano, pero su fe obviamente le hacía creer eso, de que Jesús comandaba huestes angelicales, de que Jesús tenía bajo su mando a ángeles poderosos que por el medio de su orden, de su voz, ellos hacían caso. Entonces, cuando el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, o sea, le está diciendo, Jesús, tú eres muy importante como para que entres a mi casa. Y le sigue diciendo, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, Jesús, usted va a pensar, hermano, entonces salen palabras así disparadas. No tan así.
Los mismos ángeles obedecen ya sea a la palabra de Dios, y como vimos, miren, y como vimos en Revelaciones capítulo 1, versículo 1 al 3, los ángeles también tienen una labor, un trabajo. Porque dice, y declaró enviándola por medio de su ángel, estoy leyendo el versículo 1, por la parte final, por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces los ángeles también cumplen una labor, ya sea de estar llevando el mensaje eterno. Entonces de esta manera vemos una vez más que a pesar de que sí, Dios puede estar en todos lados y todo eso, pero obviamente está en todos lados por representación, ya sea del Espíritu Santo y obviamente también de los ángeles. Ojo con eso. Miren, vayamos a un ejemplo en Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7, donde dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no, obviamente le dice, si haces el bien, ¿acaso no vas a ser enaltecido? Obviamente que sí. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bien, entonces de alguna manera sabemos que Dios es poderoso, puede hacer cosas imposibles y todo eso, y eso lo tenemos muy claro. Pero el tema es que Dios mismo aquí igual, de alguna manera, habla con Caín, pero a través de un ángel. Lo mismo que cuando obró Jesús, ya sea al ayudar a este centurión. Miren. Vayamos entonces también a Hebreos capítulo 11 versículo 5 y dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces de alguna manera también Enoc fue llevado al cielo, pero no es que Dios mismo estuviese allí en este carruaje y se lo llevó. No, sino que también por medio de sus ángeles, Enoc fue llevado al cielo sin ver muerte alguna. Ahora, vemos este caso también con respecto a los egipcios, donde dice, aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entonces vemos que ya sea una vez más, los ángeles actúan, obviamente, en el nombre de Dios, porque no va a decir, ahí la gloria y la honra es para Dios. Los ángeles no, porque sabemos que los ángeles tampoco pueden hacer alguna cosa, obviamente sin que Dios ya se los autorice o se los mande. Aquí también vemos en Josué capítulo 6 versículo 16 donde dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Al mismo tiempo que fueron derribados estos muros poderosos aquí, vemos que ya sea fueron entregados en sus manos y también fueron ayudados por los mismos ángeles. ¿Qué pasó aquí también? En Deuteronomio capítulo 34 versículo 6 donde dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ya sea que aquí se está refiriendo a Moisés cuando fue enterrado, pero obviamente nadie sabe dónde está, y respaldado y cuidado por los mismos ángeles de Dios. Cuando usted al pensar en algunos ejemplos de que se dieron aquí, usted tal vez pensará, pero no sabe que a veces pienso que las palabras como que vuelan así, como que Dios habla, o en este caso Jesús en el ejemplo del centurión, habla y las palabras como que salen volando. Y no están así, sino es que los mismos ángeles, al nosotros no poderlos ver,
actúan rápidamente a la velocidad de la luz. Obviamente en la Biblia lo refleja como la velocidad del rayo. Miren, un claro ejemplo de la labor de los ángeles, que es muy importante, incluso los ángeles son mucho más importantes de lo que usted piensa. Mire, vamos a recordar esta pequeña historia, breve, muy breve, en Génesis capítulo 28, versículo 11 al 12, donde dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Bien, en este caso se está hablando de Jacob, ya sea cuando en el momento de su angustia y esta gran historia. Bien, entonces vemos que ya sea que Jacob está durmiendo tranquilamente sobre esta piedra que la puso como cabecera, pero él tuvo un sueño. Miren, un sueño muy particular donde ve una escalera conectada ahí en la tierra, pero muy larga hacia allá arriba, hacia el cielo. Y esto lo vemos, miren, en Juan capítulo 11, versículo 51, lo que representa esta escalera, donde dice: y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto a los ángeles de Dios, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Claramente está, mis queridos hermanos y hermanas, que los ángeles cumplen una labor muy importante, ya sea al ellos estar yendo y viniendo a cada rato con respecto, ya sea enviando y trayendo mensajes para nosotros, ayudándonos, ya sea para evangelizar este mundo que tanto lo necesita, y obviamente para esparcir el evangelio eterno hasta que obviamente Jesús venga a este mundo. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, no crean que los ángeles no están allí tal vez para protegernos y todo eso. No, sino que también cumplen una labor muy importante junto con el Espíritu Santo, junto con Jesús y obviamente Dios Padre. Así es que, mis queridos hermanos y hermanas, la labor del Espíritu Santo es una labor muy importante. El Espíritu Santo no es un juego, el Espíritu Santo no es como muchos lo tienen por entendido, que solamente baile, que uno al tener el Espíritu Santo es bailar, gritar y hablar cosas que no tienen sentido. Ese no es el Espíritu Santo. Así es que, mis queridos hermanos y hermanas, espero de todo corazón que les haya servido de muchísima ayuda este material. Así es que, mis queridos hermanos y hermanas, nos estaremos viendo en una próxima ocasión, si Dios nos da la vida y la salud. Bendiciones.